Mi nombre es Nieves Rodríguez de Devia, mi cédula de ciudadanía es 28-705-415, natural de El Espinal, Tolima. Llegué, no recuerdo exactamente la fecha porque ya uno con 82 años ya se le olvidan muchas cosas. Cuando esto era todavía comisarías especiales y el comisario era José Miguel López Calle. Desde ese tiempo estoy viviendo en San José del Guaviare. Del 82. Vivíamos en Bogotá y escuchando un día un programa mencionaron a José Miguel que venía como comisario especial del Guaviare. Y le dije a Tomás si no me creía, porque eran muy amigos desde su juventud. Le dije, pues si no me cree, llámelo. Lo llamó y le dijo, te necesito, me acompañas. Desde ese tiempo estamos en el Guaviare y seguiré por mucho tiempo mientras Dios me dé salud. Tomás sí conocía, cuando él estuvo en la Marina conocía todo esto por acá, pero para mí fue nuevo. Para mí fue nuevo. Entonces, pues desde que llegué me enamoré de la zona. En un vuelo de Satena, como a las 6 de la mañana, en medio de un aguacero, y estaba mi esposo y José Miguel, comisario, esperándome debajo de las alas de una avioneta, con botas pantaneras. Figúrese, en ese tiempo, ¿cómo estaría si San José está hoy día con barro en la cabeza? En ese tiempo, imagínese cómo sería. De la coca era lo que uno escuchaba y a nosotros nos tocó irnos para el Capricho a empezar a hacer el internado del Capricho. Allá me tocó a mí, gente que de verdad me conoce y todavía existe allá, se dieron cuenta de que yo le cocinaba a la gente que estaba trabajando en el internado. Allá vivíamos, venía a llamar a mis hijos y me volví a internar en el Capricho. Esa fue mis primeras experiencias, pero muy lindas. Para llegar al Capricho a veces teníamos que, se compró un reo y tenía para poder llegar con materiales. Para el internado nos tocaba con ese reo jalar, de amarrar en palos y hágale, y así como siempre les ha tocado aquí a muchos. Para mí, la persona más importante y quien dio el sitio para hacer el internado, Víctor Roldán. Un colono, como debíamos de ser muchos de los que hemos llegado aquí al Guaviare, para gustarle que el Guaviare surgiera. Desafortunadamente Dios se lo llevó hace mucho tiempo, pero el Capricho sigue siendo hoy una inspección y está poblada. En ese tiempo no eran sino el internado, la casita de él y 2 o 3 más, pero retiradas. Solo la escuelita era con los niños dormían en unas hamacas. El profesor también ya se nos fue. Y mal, las niñas dormían en un cuartico, 4 palos, un colchón de esos de paja, pero ahí los niños estaban y nosotros ayudábamos a cuidarlos. En esa región, casi todos boyacenses, pero muy buenas personas. Retiraditos siempre, pero buenas personas. La persona para mí que conocí mucho después, y sí, más o menos de esa región porque era de Tocaima, Cundinamarca, y llegó a ser alcalde de San José, Ignacio Rojas Carranza. Otra persona admirable. Y el mejor alcalde que ha tenido San José del Guaviare, a pesar de ser una persona analfabeta. Son cosas que debemos recordar, las buenas personas que han llegado a esta parte de Colombia. Las amistades acá, con don Melco García, un gran liberal, Nacho Rojas también, con don Julio Mendoza. Así fuimos conociendo muchas personas.
Esa obra las tocó construirla en 2 por 2 años seguidos porque el invierno y el barro no nos dejaba entrar materiales. Entonces nos tocó irnos y regresar a seguir terminándola. Y de ahí seguimos, le tocó hacer la escuela de Triunfo 2, después en el Turpial se hicieron alcantarillas y en toda parte íbamos conociendo más gente. Llegó la época de la política y yo como buena liberal, porque a pesar de ser de una parte muy conservadora, para mí mi partido ha sido lo mejor que me ha podido pasar y por él he tenido tantas oportunidades en esta bella región. Seguimos, hubo momentos de que ya con el senador Latorre, en ese tiempo nosotros votábamos por el senador que era en circuncisión electoral de Arauca y tocaba trabajarle al senador. Me imagino que mirando el trabajo que hacíamos nosotras, que trabajábamos con las uñas, muchas mujeres liberales de acá, trabajando y visitando puerta a puerta, viendo el trabajo, pues nos reconocieron algo y empezamos nosotras a trabajar con el famoso Comité de Filantropía Femenina del Guaviare. Nos dieron la personería jurídica, en ese tiempo todavía la comisaría, por insinuaciones de otra gran persona que ya no nos acompaña, Alirio Ibáñez. Una noche me dijo, Tomás ya tenía los lotes del Dorado, y una noche él me dijo, dígale al capitán que le regale un lote y hágase la marcha del bloque y empiece a trabajar para hacer un hogar campesino. Todavía ese hogar existe en San José del Guaviare. Claro está que ya no le están dando el mismo tratamiento por el que fue creado. Elizabeth Niño, Rosita de Córdoba, sí. ¿Ah? Gilma Abella, que era gerente del Banco Bogotá en ese tiempo. No, aquí tuvimos hasta que ya no está, la mujer de don Chucho Otero. Pero todavía no ha llegado Pacho aquí, todavía no había llegado Pacho aquí al Guaviare. Estábamos todavía con Nacho Rojas como alcalde y en ese tiempo todavía ya estaba don Hernando González. Después, el grupo de señoras liberales que trabajamos, empezamos a trabajar en el Guaviare en obras sociales, estando como comisario ya un hijo del Guaviare, que en paz descanse, Jairo Hernán Benjumea. Su esposa era mujer muy emprendedora y trabajábamos con ella, empezamos a trabajar con ella también, limpiando calles, porque esto era imposible. Todas las aguas sucias corrían y todavía siguen corriendo por las calles. Pero en ese tiempo hacíamos limpieza. Si era lunes de fiesta, trabajábamos sábado, domingo y lunes. Hacíamos brigadas, nos regalaban comida para hacer el sancocho en las calles y darle a los que estábamos trabajando. Así empezamos nosotras a trabajar aquí en el Guaviare. Entre ellas está Gilma Castro, que todavía está con nosotros, Elizabeth Niño de Amezquita en ese tiempo. Está Laudelina Gómez,
doña, inclusive hasta la famosa muñeca nos ayudaba cuando fuera a hacer bulla. Éramos un grupo siempre grandecito de mujeres. Se me escapan ciertos nombres, ya no están, otras ni Dios se las ha llevado. Pero trabajamos mucho por la comunidad, sobre todo en los barrios, en ese tiempo, más marginados. En ese tiempo, pues San José no era como es de hoy, de grande hoy. Cuando yo llegué eran 9 barrios, pero empezaron a haber invasiones. Aquí había una persona que le decíamos Chucho Pueblo, y él fue uno de los que hacía esas cosas, y siempre estábamos por allá nosotras, no en la toma de invasiones, pero sí llegábamos a organizar, a mirar qué les hacía falta, qué tenían para abrir una callecita. A nosotros nos prestaban maquinaria, íbamos con los trabajadores y trabajábamos nosotras, al menos haciendo comida, una preparada, cualquier cosa, pero empezamos a trabajar por esos barrios, El Progreso, Villa Unión, todos esos barriecitos de allá del último rincón del Guaviare. Con todo el cariño del mundo lo hacíamos. Nosotros con Nubia Ballesteros de Benjumea empezamos trabajando, nos gustaba mucho colaborarle a la comunidad y tratar de que el Guaviare se viera mejor, de que los barrios al menos hubieran por dónde entrar a las casas. Eso no habían calles, eso era terrible en esos sitios donde habían habido invasiones. Entonces nosotras tratábamos como de ayudarle a la comunidad. Puede ser que de esas personas que están viviendo o que vivieron en esa, de verdad recuerden un poquito, y ellos también colaboraban. Entonces, pues de ahí nos vino tantas cosas después. Desgraciadamente se nos llevaron a Blanca Nubia Ballesteros. Entonces todo el mundo sabe cómo fue la pérdida de ella. Y nos quedamos quietas un poco. Pero volvió a surgir, volvimos a encontrar más personas que querían. Y entonces fue cuando surgió lo de hacer el hogar de paso campesino. Para empezar a hacer el hogar de paso, lo primero fue contar con el lote. Fue obsequio de Tomás Devia. Y hicimos la gran marcha del bloque. Conseguimos en ese tiempo eran bloques que se hacían con la arenita del río Guaviare, y conseguimos, la persona que tenía 1 o 2 bloquecitos, las saneaban, las sacaban a las puertas de su choza y nosotros las cargábamos a las volquetas. Nosotros cargábamos eso a las volquetas. Conseguimos 4.000 y pucho de bloques. La policía, el ejército, nos daban empleados, obreros, ellos eran los que nos daban los obreros. Conseguimos una persona que era el que sabía qué íbamos a hacer. El interventor del FER nos hizo los planos. Este hogar de paso puede hacerse de 2 plantas, no tuvimos con qué, pero lo hicimos. En ese tiempo hacíamos muchas actividades, caminatas por el pueblo, vendíamos cerveza en zorras, pasábamos delicioso, paseábamos por todo el pueblo nos colaboraba, nos compraba la cerveza o un trago y cogíamos platica para el hogar de paso. Actividades, la Corporación Araraquara, lo terminamos, la obra se terminó. Nosotras, con aportes del senador Latorre Gómez, techamos eso. Y en actividades, en fiestas, en comilonas, en los Tibiri Tábara. Nosotras hacíamos actividades en una cosa que llamaba el Club Los Amigos y también en el Tibiri Tábara. Hicimos fiestas de disfraces y hasta doña Rosita de Córdoba la disfrazamos de viejita, de pura
Al charro lo vestimos con vestidos de charro. Nosotras, ¿qué era lo que no nos proponíamos hacer y lo hacíamos? Ya cogiendo como un poquito de más alitas aquí en el Guaviare, empezamos a trabajar en política. Ya la cosa se nos compuso un poquito porque ya los que estaban arriba, que eran del glorioso partido, nos colaboraban. Entonces, pues nosotras ya empezamos con otras cosas. Anteriormente, perdón, pues la Corporación Araraquara en este tiempo nos dio la dotación del hogar de paso. La persona que lo inauguró cuando fue alcalde por primera vez, Julio Arciniegas. Se lo entregamos, estrenó, él cortó la cinta, estrenó, no sabían qué contenía. La corporación nos dio 25 camas, todas con sus respectivos colchones, cobijas, toallas, 2 ventiladores de piso, porque hicimos con 2 salones. Vivienda para la persona que iba a quedar cuidando. Sala, comedor, nos regalaron todo lo de que fue el homenaje del hogar de paso. Lo inauguramos, lo entregamos a Julio, pero desgraciadamente Julio empezó a darle cierto para lo que no fue construido. Entonces, por cualquier motivo, volvió a manos de nosotras la entrega que le hemos hecho a Julio y seguimos manejando el Comité de Filantropía Femenino del Guaviare. Es una de las cosas que también nosotras empezamos a hacer fue el famoso festival del Colonias en ese tiempo. Empezamos a reunirnos, que los tolimenses, que los... Tolima grande siempre era Tolima, Huila, Caquetá, ¿no? Los paisas se reunían todos, los que tuvieran su origen paisa, Caldas, Risaralda, Antioquia, los costeños, sus costeños, y formamos, era pues no como es ahora el que debería ser mejor, porque ha caído mucho, empezando por... Nosotras trabajábamos con las uñas y nos inventábamos cosas, pero todo nos salía bien, gracias a Dios. Celebramos esas carrozas que sacábamos con la lechona, traíamos envueltos por allá del Tolima, repartíamos cosas de verdad de las regiones. En la chicha, los Arciniegas hacían la chicha, los tolimenses, de la pura cepa tolimense, hacíamos lo que eran los tamales. Todo así lo empezamos a trabajar, y qué fiestas tan lindas que formábamos en hoy día, donde es el parquecito infantil del barrio La Esperanza. Ahí nos reuníamos con tanto amor a celebrar eso, el Día del Campesino era que se llamaba. Inclusive tenemos una flauta, que eso ya viene mucho después, que les contaré. Tenemos una anécdota muy bonita de un Día del Campesino acá, con un personaje, que después les cuento porque todavía hay mucha tela que cortar. Cuando nosotras, por ejemplo, para celebrar el Día del Campesino, nos reuníamos, empezamos a reunirnos por colonias. Por ejemplo, la de los paisas, que era la más grande, don Luis Gonzaga, era el hombre de la fiesta, don Luis Gonzaga. Los señores López, también, los hermanos López, ellos hacían su fiesta como les gustaba a ellos, sus cosas. Los de la colonia boyacense, don Melco García. Nosotros metíamos a toda la gente, la metíamos para que estuvieran y gozaran todos de lo mismo. Todos lo repartíamos en la misma forma. En la Tolima, en paz descanse, Sebastián Andrade era el más duro de la colonia. Nosotros trabajábamos, pero el que figuraba era Sebastián.
Gilma, que era su señora, pero con Cali, pero ya siempre se iba con la colonia de nosotros. En la del Valle, Benjamín Galvis. Y así nosotras, los Chachocuana, que era la más grande, la mayoría de profesores, Pachito, que en paz descanse, Silvio Mosquera, y la Pastusa, ay, eso sí era lo más bonita, la Pastusa. Pero ellos nos hacían ¿qué? Esa comparsa que hacen de ay, ¿cómo es que le dicen? La guaneña. Bailaban su guaneña y se hacían su comida con el cuy. Eso para nosotros era lo más lindo todo, ¿verdad que sí? Recordamos tanto para una Navidad. Voy a meter una persona que también ya murió. En ese tiempo ya había el ejército, quería como sacar de aquí a los muchachos, a la guerrilla. Y nos llegó el general Bedoya. Con mi esposo empezaron a conseguir, a conocer. Tomás ya conocía a mucha gente de acá, sabía quién tenía en tal parte tierra, todo. Para ellos empezar a hacer el batallón donde hoy día queda, las fuerzas especiales en Barrancón. Y ese señor pues pasó aquí Navidad y no teníamos nada que hacer. Viene el coronel y nos dice, ¿qué vamos a hacer con el general? Tranquilo. Le dimos cena, gran cena con pavo relleno en la sede del FER. Ahí hicimos la cena con el general Bedoya, que en paz descanse también, que ya mi Dios lo llamó a orden. Así pues de que nosotras trabajamos para todo el mundo, nosotros no mirábamos. Y fue cuando empezamos también a visitar, no solamente aquí a los alrededores del pueblo, sino varias nos íbamos ya siendo Francisco Gómez Reynoso, comisario especial del Guaviare, y Gran Tolimense también. Candia, que era de ese tiempo el FER, era el delegado del FER, y formamos la gran colonia del Tolima Grande. Salíamos también, no solamente aquí, sino nos íbamos para La Carpa, para Puerto Nuevo, para donde fuera que nos dijeran, allá estábamos nosotros trabajando. Por comunidades y haciendo también reuniones, pero no ya todavía reuniones políticas, sino reuniones de encuentros. Eran encuentros campesinos muy lindos que hacíamos. Llevábamos cositas, pendejadas, libros o cosas así, pero íbamos y visitábamos. Yo no sé cómo diga yo, pero tengo que muchos quisieran tener esa capacidad. Hoy día digo, porque llegué yo a tan lejos aquí en el Guaviare. Pero me conozco, tengo el orgullo de conocer el Guaviare, donde empieza por agua, donde termina. Y a muchas partes del Guaviare estuve, a mí no me daba miedo, me decían vamos para Calamar, vamos a Calamar, vamos, así fuera de noche, como fuera, pero yo estaba en todas partes, llevando regalos, trabajábamos hasta para eso. Si la alcaldía en ese tiempo la comisaría nos daba a un grupo de mujeres, ustedes tienen esta plata, ustedes verán qué van a hacer, y nos íbamos hasta Bogotá, el FER nos daba volqueta y allá traíamos los regalos. Repartíamos cositas así fuera, pero para los más lejos, mejor. Eso era lo que más hacíamos nosotras, ese grupo de mujeres trabajadoras. Pero todas las mayorías del glorioso Partido Liberal. Ahí le meto política también. Para nosotros fue una gran sorpresa porque de aquí empecemos la política. Comisarios, en ese tiempo estaba tal vez
Osvaldo Cerón Molina. Pastuso. Pastuso. Aquí habían varios aspirantes. Estaba don Hugo Arciniega, don Carlos Hernández, estaba, ¿quiénes eran los otros? Este viejo, el papá de Héctor Solano viejo, Héctor Solano. Y le decían a Tomás, hombre, vaya usted, hágale. Dijo, yo no, porque yo no tengo plata y eso se necesita plata, yo no. Le damos los pasajes y váyase. Dijo, no, yo no. Yo no, allá hay gente que vale valiosa del pueblo, que están haciendo antesala, pues que estén ellos, cualquiera de ellos, bienvenidos. La sorpresa, cuando me llamó el doctor Flores como a las 3 de la tarde. Tomás estaba en la finca, por acá cerquita que teníamos en ese tiempo, que todavía existe, y la felicito, doña Nieves. Le dije, ¿y por qué? No estoy de cumpleaños hoy, doctor. Dijo, no, nombraron a Devia de comisario. Le dije, ay, doctor Flores, como broma está buena. Dijo, no, usted sabe que yo aspiraba. Y a mí me acaban de llamar a decir que fue Tomás Devia el que nombraron. Y pues se me hace raro porque nosotros no sabemos nada. Cuando Tomás llegó, el escándalo, pues que llegó del campo, me traía unas flores de la caña. Cuando dije yo, viejito, te nombraron comisario, dijo, ¿cuál cuento? Dijo, ¿cuentos? No, mientras no haya nada oficial, nosotros no sabemos nada. Nosotras teníamos unas reuniones cada 8 días donde Rosita de Córdoba. Nos tomábamos un vino, tocaban guitarra, cantábamos, hablábamos, nos pasábamos delicioso. Yo le dije a Tomás, dije, yo esta noche toco con de Rosita, entonces usted no se compromete con nadie, sino que vamos para allá. Cuando estábamos allá donde Rosita de Córdoba, nos llegaron con la de verdad la noticia de que había sido nombrado comisario especial del Guaviare. Al otro día, a coger el avioneta para Villavicencio para poder salir allá. Yo creo que no me creen la historia, pero a Tomás, un gran amigo, le regaló vestido para que fuera a posesionarse porque no teníamos con qué. Palabra que sí. Pero para nosotros es un orgullo que ni estar allá haciendo antesala, que te hubieran tenido en cuenta. Y ahí empezó Nieves a trabajar con más berraquera, ya como supuestamente primera dama de la comisaría, sin que se me hubieran subido los humos, porque seguía andando con mis cotizas y a trabajar por la ciudad. No se nos dio mucho tiempo porque hubo envidias. En ese tiempo, cierto personaje de aquí del Guaviare, que no lo nombro, es mejor dejar las cosas como están, trajo a un senador de la República para que tumbaran a Tomás por haber dicho, cuando en ese tiempo empezaba la constituyente y estaba el doctor Horacio Serpa Uribe como candidato en ese tiempo. Entonces, a una persona supuestamente muy amiga de Tomás se le soltó a Tomás decir que votaran por él. En ese tiempo se votaba, en ese tiempo aquí no había asambleas. En ese tiempo, por A, B o C, como mandaba aquí la UP, se habían ido a sesionar los señores. En ese tiempo no había asamblea, sino eran eran consejeros comisariales. Eso se los mantenían en Calamar. Entonces, por eso alguien les dijo que Tomás había dicho cierta cosa del doctor Serpa, y se fueron a Bogotá, y el personaje de aquí que llegó a ser después también candidato a la Cámara, le dijo al senador que vino acá que sacaran a Devia, y lo tumbaron también como comisario especial del Guaviare.
En esos días no teníamos nada que hacer acá y nos fuimos para Bogotá. Tomás, nosotros conocíamos al doctor Serpa desde que vivimos en Barranca Bermeja cuando Tomás navegaba. Lo conocimos allá, por supuesto, volvimos a encontrarnos y empezamos la amistad nuevamente con el doctor. Tomás madrugaba todos los días, empezó la constituyente del 91, empezó la constituyente del 91 y Tomás madrugaba todos los días a entrar, esperaba que el doctor Serpa lo entrara o el doctor Eduardo Verano de la Rosa, que también estaba ahí como, en ese tiempo era algo del partido también, me parece que es secretario general del partido. En todo caso ellos lo entraban. Llegó ya para terminar la constituyente, dijeron que quedarían como departamentos especiales, quedaríamos ya no como comisaría, sino como departamentos especiales. Y Tomás, estando ahí, dijo que no. Le dijo el doctor Serpa Uribe: Devia, recoja firmas de todos los constituyentes. Y hoy le debemos que seamos departamentos al doctor Serpa Uribe y a Tomás Devia Lozano, que fue el que recogió las firmas para que quedáramos como los departamentos que somos hoy, con voz y voto, no como antes, que pertenecíamos a una cosa que se llamaba DAINCO. Bueno, siendo Tomás Devia comisario especial del Guaviare, yo era muy inquieta. He olvidado algo. Cuando a mí me metía algo en la cabeza, de ahí no me lo sacaba nadie. Y siendo comisario especial, Francisco Gómez Reynoso, hablando un día, empezaban a nombrar señoritas al reinado del Bambuco, en Neiva. Y me dijo: Nieves y Marcela. Y yo no sé si ella quiera, pero contra viento y marea fue a Neiva al Festival Nacional del Bambuco. Era una imagen que íbamos a darle al Guaviare, que lo nombraran. Entonces fue candidata del Guaviare al Bambuco de Neiva. Allá estuvimos. Esa es otra anécdota que tenía que contar. Gracias a Dios pudimos llegar allá contra viento y marea y como pudimos, porque los auxilios eran muy poquitos, pero la gente colaboraba. Ustedes dirían que, ¿por qué fue Marcela a Neiva? Ustedes recuerdan que nosotros éramos coca y sicarios, guerrilla. Entonces, como tratando de borrar, de dar otra imagen diferente, por eso hicimos mandar a esa niña al Guaviare. Había podido ser otra, pero se le dio la oportunidad a mi hija y fue. Bueno, amigos, no solamente hubo esa oportunidad de demostrar que el Guaviare no era solamente coca, guerrilla y paramilitares. Se vino la oportunidad de que también fuera Marcela a representar al Guaviare, a Cartagena, al Reinado Nacional de la Belleza. También tuvo esa oportunidad, gracias a Dios. Se nos dio todo en ese tiempo. Los reinados eran más diferentes. No había que hacer tantas cosas tan costosas. Empezando porque cromos, inclusive aquí mandó especialmente fotógrafo, maquillador, que no tuvimos que pagar nosotros. Ellos venían con todo pago para que sacaran fotos de las bellezas que tenemos aquí en el Guaviare. Un señor de Villavicencio nos regaló un almanaque donde mostramos, y Sonio Osorio, mirando ese almanaque, dijo: ¿de verdad existen esas cosas tan lindas en ese departamento? Y yo: lo que falta es propaganda, Sonia. En ese tiempo lo que faltaba de verdad era propaganda, porque de verdad hoy día le da uno gusto de ver cómo nos muestran, no solamente en el país sino afuera, porque hay mucha gente extranjera que viene a conocernos. Para nosotros es un orgullo haber estado acá desde
que empezamos y estar todavía en este Guaviare al cual quiero mucho. Estuvimos en partes de verdad que hoy día no sé si todavía se puede entrar, como son esas pinturas rupestres del Guayabero, donde Marcela tiene una foto donde se ve como una mesa de sacrificios, donde están las pinturas tan lindas, pero desgraciadamente hay gente que no quiere, que no tienen ese valor, no quieren tanto a su Guaviare como uno lo ha querido a pesar de no ser de acá, y van y dejan grafitis, como los dejaron en ese tiempo vi. De verdad que le da uno tristeza que dejen grafitis donde hay tanta cosa tan linda que mostrar. Los túneles, tantas cosas. Hay una bajando por el río Grande, hay unas pinturas que yo no me imagino cómo las hicieron, porque es que quedan tan altas en esa peña que yo creo que el agua tuvo que haber subido mucho. Estar el agua en ese tiempo muy alta, porque yo creo que esto fuimos de pronto mar. Según las rocas que se ven en esas bellezas que tenemos acá cerquitica de San José, donde de verdad parece que hubiera hecho un mar, porque es que hay cosas que de verdad le llenan a uno tanto, y entre más uno las conoce, a pesar de estar yo tan vieja, a pesar de estar, me parece que todavía no he conocido todas las bellezas que tiene este departamento. Hace tiempo le digo que llegábamos y nosotras dormíamos con la misma niña. Hoy día son 3, 4 niñas en la misma habitación. Para mí fue un orgullo, de verdad, estar allá con las otras mamás de las niñas que fueron. Entre las más pobres nos uníamos. A nosotros nos daban la dormida, pero no teníamos comida. Nos íbamos y comíamos cualquier cosa. Pero estábamos felices de ver a nuestras hijas allá. Pobremente, pero fueron. Tengo anécdotas de una persona. Tengo otra cosa muy linda que contar. De una persona que hoy día ocupa el más alto cargo en el departamento del Guaviare, don Nevio Echeverri. Yo a él había oído hablar de él aquí en el Guaviare, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. A pesar de que a él le debemos que el Hogar de Paso hubiera tenido enchapes en baños y cocina. Pero les cuento la anécdota. Llegaron a donde yo vivía en el condado de Castilla, en ese tiempo en Bogotá. Llegó Nevio Echeverri. Yo lo he oído nombrar, pero no lo conocía. Llegó a la casa y me dijo: vengo a colaborarle para que la niña vaya bien representada al Guaviare. Y me dijo: mañana vaya donde Marta, a la plaza de Corabastos, donde Marta López, que ella le va a regalar 3 millones. Cuando falte un mes, le va a regalar otros 3 para que la niña vaya bien de ropa, para que tenga, que represente bien. A don Nevio le debo y le agradezco. Eso que nos dio para ayuda de que fuera Marcela. A otra persona que también le debo con toda gratitud, a Luis Gonzaga, un canasto lleno de todas las cosas que hacían los indígenas de acá, para cuando llegara tuviera que repartir a sus compañeras. Sí, esas son cosas que no se olvidan, de gente que de verdad han vivido en los Guaviares, que no son de acá, pero lo hemos querido. Resulta que Marcela siempre tiene algo que decir. De Marcela siempre tienen algo que decir. Bueno o malo, pero algo hablan. El vuelo real la dejó. Llegamos tarde por no dejar a Tomás solo, que estaba hospitalizado. Entonces llegamos tarde al vuelo real, pero la mandaron en el siguiente vuelo. Cuando llegó a Cartagena estaban entregando ya las llaves de la ciudad y quien la recibió fue el esposo de doña Tera, Pizarro de Angulo. Él fue el que la recibió y la llevó hasta allá. Muy lindo el señor.
Esa es una de las anécdotas que tenemos de allá. Lo demás, pues, ya sabemos, nosotros no íbamos a que nos fueran a dar la corona, pero queríamos que tuvieran otra imagen de nuestro Guaviare. Otra de las anécdotas del viaje a Cartagena, por motivos de que Tomás tenían que quitarle un aparato, yo no podía irme y dejarlo así a él lo tenían, le estaban haciendo un tratamiento y entonces no podía. Entonces llegamos tarde al aeropuerto, ya el vuelo real se había ido. Entonces cuando nos dimos cuenta, pues ya el vuelo, ya estaban las niñas llegando a Cartagena, les tocó enviarla en otro vuelo y quien la recibió fue el esposo de doña Tera Pizarro de Angulo. Pero bueno, allá estuvimos, se le dio otra imagen al Guaviare, porque le cuento que en todos los periódicos, en todas las revistas, en los noticieros, se hablaba del Guaviare, bueno, malo, bonito, feo, pero allá estábamos. Entonces es otra imagen que le dimos al Guaviare. En ese tiempo vino, ya llegó la Constitución y entonces ya podíamos tener representantes a la Cámara por los nuevos departamentos, podíamos elegir el alcalde y el gobernador también por voto popular. Entonces se hizo, para el nombramiento de representantes se hizo una consulta. Hubo candidatos, estaba don Hugo Arciniegas, María Eugenia de Hernández, Marco Tulio Suárez, Francisco Gómez Reynoso, que había sido comisario, y don Víctor Roldán del Capricho le dijo: Capi, hágale, que usted también lo tengan que conocer, hágale. Y estaba el doctor Osvaldo Cerrón Molina, también fue candidato. Y llegó el día de la elección de ese grupo de aspirantes del Partido Liberal. Y desgraciada o afortunadamente cayó en don Tomás Devia Lozano. ¿Cómo sería que no creían que hicieron recontar esos 4 votos por 3 veces? Por primera vez, él ya había estado como candidato cuando éramos circunscripción electoral de Arauca, con el doctor Guillermo, ¿cómo era el apellido de él? En ese tiempo él había estado como de segundo del doctor Guillermo Brito Garrido, que en ese tiempo todavía era por circunscripción electoral de Arauca. Pues no se nos dio, pero el nombre de Tomás Devia siguió sonando. Ganamos la consulta y ganamos la Cámara. Bueno, Tomás Devia llegó a la Cámara. Afortunadamente tuvimos 2 gobiernos en el tiempo que él estuvo del Partido Liberal. Pero para mí lo mejor era que en ese tiempo no era sino Partido Conservador, Partido Liberal, y se formó la Nueva Colombia, donde se iban en bloque los representantes a pedirle al presidente, y él tenía una persona muy allegada a él que llamaba Horacio Serpa Uribe, y él lo apoyaba en muchas cosas, como lo apoyó para que quedáramos como departamentos y como lo apoyó también en las cosas para nuestro departamento. Dicen que eso fue también en ese tiempo de Óscar López, pero tenemos que recordar que ahí estaba también el Meta y que más del todo la carretera pertenece al Meta, pero con todo ese grupo de personas
que la mayoría en ese tiempo eran liberales, se formó y empezaron a hacer lo que hoy día es la carretera que tenemos para poder llegar al Guaviare divinamente, no embarraditos como llegábamos acá. Otra cosa que se le debe también al glorioso Partido Liberal, tener luz las 24 horas, buena, mala, con apagones. Otra cosa que se le debe al doctor Samper, el puente del Nowen, que fue obra del Partido Liberal también, por gestiones de Tomás Devia Lozano. Entonces, sí, el terreno de lo que hoy día es el Parque de la Vida, que tampoco se lo han reconocido. También la avenida que pasa del aeropuerto, de la avenida del aeropuerto hasta la avenida del Retorno. Abrir el camino para que los indígenas pudieran entrar a Panuré y no tuvieran que botarse por debajo de las cercas. Una cosa que también tenemos que reconocerle, no solamente al Partido Liberal, sino al representante, con apoyo de Óscar, es la pavimentación de la carretera que llegamos hasta San José del Guaviare y la obra que tenemos sobre el puente sobre el río Guaviare, el puente del Nowen sobre el río Guaviare. La interconexión eléctrica y algo que él dejó que nunca volvieron a reclamar los que han seguido, que era una microcentral del Guayabero. Nunca le volvieron a tocar, pero son cosas que yo recuerdo y que tengo papeles ahí. Una otra anécdota, siendo Tomás Devia representante al Senado, a la Cámara, estábamos en campaña, la segunda campaña a la Cámara de él, y yendo hacia el lado de la carpa, fue secuestrado por las FARC. Lo dejaron allá. Afortunadamente, en los días que lo tuvieron, nos lo cuidaron y lo mandaron con un poco de documentos para que lo entregara al gobierno y a ciertas partes. Tuve la oportunidad en una campaña que acompañé al doctor Flores, viajando de Calamar hacia abajo por el Caño, de encontrarnos con unos guerreros. Y me dijeron que Tomás les había quedado debiendo algo, que no les había cumplido. Le dije yo, todo tiene hora y fecha. Si el gobierno no hizo nada, no es culpa de él, pero tiene hora y fecha. En ese tiempo, cuando el secuestro de Tomás, cuando lo secuestraron ese día, nosotros al día siguiente salíamos río abajo, íbamos para Mocuare. Y habíamos quedado de que llegaba temprano porque había llegado en ese tiempo el director de la Registraduría Nacional, y tenían cita con él. Todos los políticos de acá tenían cita ya en un hotel. Entonces no llegaba y espérelo cuando llegó la comitiva con que andaba con él. Pero lo secuestraron. ¿Se pueden imaginar cómo quedamos? Llamé al señor gobernador, que era Jorge Alberto Zapata en ese tiempo. Llegó a reunión, no podía venir, es urgente. Por fin llegó, le dije yo, Tomás fue secuestrado. ¿Yo dónde? Le dije yo, en tal parte. Entonces, él dio la noticia, salió en el noticiero de las 9 y algo de la noche, que lo habían secuestrado. Nosotros teníamos en esos días muchas actividades. Teníamos muchas actividades, entre esas, domingo, ir hasta Calamar Guaviare. Llegamos a Calamar y estaba lleno de guerrilla.
y lo único que le pidieron los que estaban haciendo los discursos de nosotros era que le devolvieran sano y salvo a su representante que estaba haciendo mucho por el Guaviare. No nos dio miedo, pues de que empezamos a llegar a Calamar era la cantidad de filas que iban para allá. Había una concentración grandísima. Pero llegamos, hicimos la reunión, después de que ellos hablaron, porque primero hablaron toda esa gente, y después hablaron los que quedaron, porque el Partido Conservador salió corriendo y no habló. Ellos no hablaron ese día, los liberales hablaron y le pedían a las FARC que estaban ahí presentes que les devolvieran a su representante que estaba trabajando, que yo sabía que estaba trabajando. A eso de 4 o 5 días, después de eso lo entregaron, pero nosotros seguimos haciendo todo, cumpliendo las citas que él tenía en las veredas y en los sitios en que él estaba. Confiando en Dios, cuando me llamó el ejército y el señor gobernador a que hablara, lo único que le dije era que por favor lo cuidaran y que él estaba tomando tal y tal remedio, que se lo dieran, y que no, afortunadamente nos lo entregaron bueno y sano, bendito sea Dios. No tuvimos que pagar rescate, no le exigieron nada, a traer unos papeles para el gobierno. Eso fue todo lo que pasó. Pero el susto es muy grande, Dios mío. Sabiendo todo lo que ha pasado aquí en Colombia, terrible. Personas que creen que yo merezco ese homenaje o lo que ellas quieran hablar de mí. Porque para mí todo lo que he hecho, por lo que trabajé por el Guaviare, lo he hecho con amor porque quiero mucho mi Guaviare y seguiré viviendo en el Guaviare mientras pueda. Y mi Dios me tenga licencia de estar acá hasta que me muera. Tomás Devia, aquí hay mucha gente que critica y que dice que de dónde acá el remoquete de capitán. Él sí fue capitán de la Marina. Por A, B o C, que no sé o no puedo mencionar, se retiró y se fue a navegar al río Magdalena como capitán fluvial. Estuvo trabajando 14 años y pico con mármoles y cementos del Nare, hoy día Argos, en el Magdalena Medio, viajando de Puerto Nari, Antioquia, a Barranquilla y a Cartagena e intermedias, como capitán de remolcadores en ese tiempo. Fue cuando lo conocí, nos casamos y allá nacieron mis 2 primeros hijos en Antioquia, siendo el capitán de esas embarcaciones. Renunció y nos pusimos a trabajar en mi tierra, en el Tolima. Pusimos un almacén, trabajamos, le dio por volver a navegar con otros socios que consiguió. Hubo la sequía en el río Magdalena en ese tiempo, perdimos lo que teníamos, vendimos lo que teníamos y nos fuimos para Cúcuta. Fue donde volvió a encontrarse con el que fue comisario especial José Miguel López Calle, que fueron amigos desde su juventud, el uno en la Marina y el otro en la policía. De ahí venía la amistad de ellos dos. Él fue el que lo invitó a venirse al Guaviare y por eso estamos aquí en el Guaviare. José Miguel se fue, nos quedamos y seguimos en el Guaviare porque lo amamos. Punto. Bueno, tengo una anécdota muy bonita. Estábamos celebrando nosotros el Día del Campesino. Para nuestra sorpresa, anunciaron que venía el presidente Barco. No teníamos nada preparado, nada, porque no sabíamos, él estaba por allá, le había ido muy mal por allá en el Putumayo, por allá venía él de por allá del sur. Y le dio por venirse al Guaviare. Lo recibimos aquí con bombos y platillos. Se bajó, montó a caballo, se bajó del caballo, anduvo con nosotros. ¿Qué no hizo ese señor y se fue tan agradecido del Guaviare? En ese tiempo nosotros ni sonábamos ni tronábamos en la guerrilla, en la política.
Éramos simples ciudadanos acá trabajando, habíamos venido acá, nos gustó y nos quedamos. Pero tenemos esa anécdota tan bonita del presidente. Tenemos una anécdota también bonita. Cuando nosotros votábamos y se creía que porque éramos los liberales los que teníamos el dedo untado de rojo, y era para todo el mundo. Era para todo el mundo, y en unas elecciones, ay, esto era aquí, era un carnaval tan lindo, todos amigos, todos eran, no, en ese tiempo no se pensaba en esa política, todo era tan bonito, bonito, pero tengo una anécdota de cuando, del presidente Barco, unas cosas, pues yo he querido mucho a mi partido, a mi glorioso Partido Liberal. Cuando el presidente Barco fue candidato a la presidencia, nosotros en la posada donde vivíamos hicimos un barco, vestimos a niñas. Recuerdo mucho hoy día a la hija, hoy que es día esposa del doctor Javela, fue una de las, Nancy de Javela, la vestimos con su vestido marinero. Claro está que eran de rojo, los cuellos eran rojos. Y pusimos eso y hicimos bulla por ese presidente. Y uno que decía ser liberal, que en paz descanse, no lo nombro porque ya está por allá, lejos, nos demandó y nos iba a hacer quitar el barco. Pero no lo teníamos en la zona de votos ni nada. Lo teníamos, era lejito, retirado, pero hicimos eso. Y ganamos, gracias a Dios, las elecciones. Pero hicimos lo del presidente Barco. Tengo fotos de esas, y se las regalé a Nancy. Decirle, mire, cuando usted era liberal desde chiquita, vea. Nancy de Javela. Para mí, personajes del Guaviare. Primero, una persona que fue de los colonos, los primeros colonos que fueron del Guaviare, que llegó aquí como policía, Melco García, un gran señor, su gran familia. Otro que fue nuestro primer alcalde por voto popular, Dacho Rojas, un campesino de Tocaima, Cundinamarca. Un caballero, andaba descalzo en su bicicleta con sus pantalones amarrados, con sus lazos y sus cosas, pero llegó a ser tan buen alcalde que para mí ha sido el mejor alcalde que ha tenido un Guaviare. Y Tomás Devia Lozano, porque hizo algo por el Guaviare. Fue a hacer que los antiguos tengan algún recuerdo bueno de él. Todos tenemos cosas que de verdad se nos salen de las manos. Imagen a veces que no concuerda en el momento, pero que sí hizo algo por el Guaviare. Y a él le debemos de que seamos departamento hoy día, a él y a Horacio Serpa Uribe. Gracias.